Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de debate político Tesis y Antítesis. Gracias por su sintonía. Agradecemos también la presencia de los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres, con quienes haremos un segundo análisis sobre las enmiendas constitucionales. Yo soy Belkis Sánchez y por los próximos 30 minutos estaré moderando este debate político. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal abierta de la televisión legislativa en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. Nos pueden seguir también por la web a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos por la reproducción de Tesis y Antítesis a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Aquí iniciamos. La conformación de la Comisión Especial Ocasional para el Tratamiento de las Enmiendas Constitucionales ya fue ratificada por el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Cómo les fue en la primera sesión? Aquí un reportaje cortesía del noticiero Nuestra Asamblea. Con la ausencia de los asambleístas Patricio Donoso del Movimiento Creo y Luis Fernando Torres del Movimiento Cambio, Partido Social Cristiano, los integrantes de la Comisión Ocasional, encargada del análisis al proyecto de enmiendas a la Constitución, se instalaron en la primera sesión la tarde de este martes. Fue para nombrar a las autoridades de este nuevo cuerpo colegiado. Juan Carlos Casinelli del Movimiento Alianza País fue designado como su presidente, mientras que Verónica Arias del Movimiento Are de Loja será la vicepresidenta. La participación de los legisladores al interior de la comisión está garantizada, según Casinelli. Evidentemente hay un sector de mayoría y hay un sector de minoría, por eso se precautela dentro del procedimiento legislativo el informe de mayoría y el informe de minoría. Trascendió que el asambleísta del Movimiento Creo, Patricio Donoso, no participaría en las sesiones de esta mesa legislativa. Los legisladores no se pueden excusar de participar en las comisiones que se conforme, en este caso a través del Consejo de Administración Legislativa. No nos podemos excusar ni de las comisiones permanentes, menos aún de comisiones especiales que son designadas por el máximo órgano de administración de la legislatura. Yo siempre me pregunto, ¿y si no hubiera sido conformada así y solo hubiera sido país, no estarían diciendo que no le dieron el espacio para la discusión? En tanto, el trabajo de la Comisión Ocasional se centrará en el análisis del proyecto de enmiendas. Son 17 artículos de reforma a la Constitución planteados por el Movimiento Alianza País. La propia ley establece que pueden haber este tipo de informes, e incluso para hacer escuchar su voz si están de acuerdo o no. Vamos a la comisión para aportar, no para estar callados. Una de las primeras tareas que tiene esta comisión es analizar si es que en el dictamen vinculante a la Corte Constitucional existe la facultad de poder modular este dictamen de tal manera que no sean solamente cuestiones formales, sino también sustanciales. Asambleísta Torres, iniciamos este debate con usted. Les recordamos antes que cada uno tiene 2 minutos en este bloque para exponer sus criterios. Usted forma parte de esta comisión ocasional. ¿Cree que debió abrirse el debate en el Pleno de la Asamblea para su conformación ya definitiva, la aprobación de la misma? Mire, siempre es saludable debatir. En todo caso, no le corresponde a un legislador frente a estas designaciones aceptar, rechazar o excusarse. La ley no permite ninguna de esas 3 opciones. Lo que debe decir un legislador es si ejerce o no, y eso ocurre conmigo. Yo no he rechazado, no he aceptado, ni me he excusado. Estoy al momento dilucidando cómo voy a ejercer esa designación. Para mí lo importante es que al menos un legislador de oposición no puede rehuir el debate en el Pleno, y si no puede rehuir en el Pleno, tampoco puede rehuir en otros espacios como en las comisiones. ¿Usted ya habría anticipado cómo sería su participación en la comisión? Bueno, no veo que sea trascendental la participación de un legislador de oposición hasta la presentación del informe para primer debate. Sin embargo, hay un tema que es fundamental para la Asamblea. En el informe para primer debate debería la comisión señalar cuáles son los márgenes del debate parlamentario. Resulta que no se aplica lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa sobre debate primero, debate segundo en aprobación de leyes para el debate y aprobación de enmiendas constitucionales. Al no existir entonces reglas, ¿cómo se va a realizar el primer debate? ¿Será un debate con observaciones? ¿Observaciones para qué? ¿Se vota en el primer debate? El artículo 441, numeral 2, dice que se aprobará con las 2/3 partes. Podríamos entender que se debe votar en el primer debate y luego en el segundo, o la votación se realiza en el segundo debate. ¿Habrá asambleísta ponente? ¿Qué cambios pueden incorporarse?
Lo importante entonces, veo yo, es que la comisión de entrada le diga a la Asamblea cómo podría orientarse el debate si es que no se aplican las normas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que rigen los primeros y segundos debates en la tramitación y aprobación de leyes. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, bueno, antes de profundizar en este último punto citado por el asambleísta Torres, dos inquietudes en el mismo sentido. ¿Por qué no se abrió el debate en el Pleno? Y de otro lado, ¿podrían multarse a los asambleístas que no asistan a la comisión? Porque esto es un argumento que ya ustedes lo han expresado. Efectivamente, el día jueves la Asamblea tomó la decisión de conformar la comisión que va a llevar adelante el proceso de enmiendas. Esto se lo hace en función de mandato expreso de la ley. El artículo 73 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa le da esa potestad al CAL, es el Consejo Administrativo de la Legislatura, el que debe crear e integrar. Esos son los dos verbos que utiliza en este caso la ley. Por lo tanto, era facultad del CAL la creación y la integración. Señalé en la reunión del CAL, y lo he dicho también en varios medios, que en estricto sentido, la disposición del artículo 24 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que dice que tiene que ser aprobado por el Pleno, no regía para este caso. Eso está bien para las comisiones ocasionales que se hacen para una ley específica, pero no para el caso de una comisión de enmienda constitucional, que tiene por mandato de la ley el CAL, la atribución de crear e integrar. Por lo tanto, en sentido estricto, lo de ayer no era una aprobación, era una ratificación de una decisión que ya tomó el CAL. Amparados en el artículo 24. Amparados en el artículo 73 tomamos la decisión el CAL y pusimos en el Pleno, efectivamente, amparados en el artículo 24, que yo le digo, en estricto sentido no era necesario y no se trataba de una aprobación, sino de una ratificación, porque el CAL ya lo hizo y actuó en función de lo que dice la ley. Ahora, no hay posibilidad de que los legisladores se excusen. Esto es realmente inaudito, es absurdo. Coincido con Luis Fernando que el debate fundamental será sobre argumentos. Por ende, no hay justificación que un parlamentario se niegue a debatir. El hecho de que un parlamentario participe de ninguna manera compromete el resultado. Por eso hay varias posibilidades. Puede votar afirmativamente si está de acuerdo. Puede abstenerse, puede votar en contra, incluso puede preparar informe de minoría. Esto lo único que demuestra es que, por un lado, no hay convicciones democráticas realmente, y por otro lado, tampoco hay argumentos para sostener lo que están sosteniendo los sectores de la oposición. Gracias. Asambleísta Torres, si el debate se realizará sobre la base de argumentos, o sea, de esta parte que justifica toda la propuesta de enmiendas, ¿cuál finalmente será el alcance de esta discusión? Bueno, esa es otra de las obligaciones que tiene la comisión ocasional de cara al primer debate. Básicamente, decirle a la Asamblea cómo cree que debe tramitarse el primer debate en cuanto a la posibilidad de observar y modificar los 16 artículos, los 16 textos sobre los que se pronunció la Corte Constitucional. Uno de los jueces de la Corte Constitucional públicamente ha dicho que la Asamblea no puede tocar los artículos, salvo que fuesen pequeñas modificaciones de forma. ¿Qué debe entender uno por pequeñas modificaciones de forma? Yo no entiendo. Y si esto hiciera la Asamblea... ¿Se entendería por redacción? Bueno, pensaríamos que es la redacción, pero también puede cambiar un poco el sentido o el contexto mismo del artículo. Si eso ha dicho uno de los vocales de la Corte Constitucional públicamente, la Asamblea tiene que meditar dos veces sobre cuál puede ser el margen de maniobra que existe para los asambleístas en los debates. Y la comisión ocasional tiene que ayudar y asistir a la Asamblea ofreciéndole algunas luces sobre los términos del debate. Y esto tiene que producir la comisión para el primer debate. No puede esperar el segundo debate. Porque si hay errores en el primer debate, fácilmente se podría demandar la inconstitucionalidad por la forma de lo que apruebe la Asamblea Nacional. Ese es entonces uno de los temas que más preocupan en este momento. ¿Qué puede hacer la Asamblea frente a los textos sobre los cuales dictaminó la Corte Constitucional? ¿El Pleno entonces debería pronunciarse en este sentido? Yo creo que deberían establecerse una especie de parámetros generales por parte de la Comisión para que luego la Asamblea, al iniciar el primer debate, los adopte
y sepan los asambleístas o conozcamos los asambleístas hasta dónde podemos movernos. Sin embargo, más allá de los textos, el debate finalmente será sobre argumentos, como dice Virgilio. Y en materia de argumentación, no solamente debemos de esperar que nos escuchen los compañeros asambleístas, sino la opinión pública. El debate debe tener una incidencia en la ciudadanía. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, ¿hasta qué punto es viable este planteamiento del asambleísta Torres? A ver, creo que es importante señalar y decir qué es lo que no puede hacer, qué no puede hacer la Asamblea. No puede establecer artículos y puede topar artículos que no fueron sujetos a consideración de la Corte. No puede también establecer interpretaciones extensivas, no puede establecer analogías, como ya se consultó sobre esto y en función de eso establecer analogías. Eso no puede hacer. No puede incorporar otros temas, aunque estén relacionados. Pongo un ejemplo. Aunque esté relacionado, por ejemplo, la extensión del mandato, cuánto dura un mandato, está relacionado con los temas que se están discutiendo, pero como no fue sujeto a control de la Corte, no puede topar la Asamblea. ¿Qué sí puede hacer? En primer lugar, no puede negarse, la Asamblea no puede resignar el derecho a legislar. La Corte Constitucional solo puede ser colegislador de emergencia en los casos que están estrictamente establecidos en la Constitución y la ley, y ya lo hizo. Por ejemplo, cuando no existía una ley, no existía una normativa para realizar las consultas prelegislativas, la Corte estableció una legislación de emergencia mientras que la Asamblea no tome una decisión. Pero de ahí en adelante, la facultad de legislar es de la Asamblea y la Asamblea no puede resignar. Escuché a un juez constitucional, el mismo que anticipó un criterio antes de que exista la publicación de la Corte, de la sentencia de la Corte, y lo mismo ahora ha dicho que solo puede hacer cambios gramaticales. Yo creo que ahí está equivocado ese juez en lo que está señalando. Pongamos ejemplos, los mismos ejemplos que le ha topado. El tema de la edad, ha dicho él, no se podrá bajar de los 30 años. A ver, si en el debate parlamentario no se contradicen los argumentos de fondo de la sentencia, es decir, si es que no se va más allá de los argumentos de fondo, ¿podría la Asamblea fijar otra edad? Por supuesto. O el tema de la reelección. ¿Podría la Asamblea en el segundo debate establecer que esta sea por un periodo más y luego tenga que establecerse un periodo de intermedio? Claro, podría hacer modificaciones en ese sentido, por supuesto. Entonces, el debate no es en la Asamblea, no es insubstancial. El debate es sobre temas de fondos. Y paralelamente tiene que también irse reformando las leyes que se ven afectadas, con enmienda. Gracias, asambleísta Hernández. Amigos, nos vamos a una primera pausa. No se vayan, enseguida continuamos con más de Tesis y Antítesis. Regresamos. Amigos, estamos de regreso con más de Tesis y Antítesis. El tema de hoy, la Asamblea Nacional ha iniciado ya el tratamiento de las enmiendas constitucionales. En este bloque analizaremos dos puntos en particular: la edad para ser candidato a la presidencia de la República y la competencia de construir y mantener la infraestructura física de las instituciones educativas. Como digo, desde los 25 adelante el individuo ya es una persona madura, un adulto. Entonces yo pienso que sí está bien. Para que sea una persona presidente, yo creo que necesita tener experiencia y conocimientos más en el tema. Para mí está bien, 35 años. Deberían tener un poquito más de edad porque si no, hacen las cosas mal. Puede ser hasta más joven. Si tiene es bien capacitado, tiene el espíritu, las ganas de servir al país, es lo mejor. No considero la edad como para denominar a una persona que es madura o no, porque todo depende de sus experiencias que ha tenido, su hogar, entonces no es así. Me parece que no están preparados los de 30 años, pasar los 35 y para adelante. Ya están preparados para ser la función de presidente de la República. Mejor al contrario, yo estaría de acuerdo que se aumente la edad. ¿Por qué? Porque a mayor edad, a mayor responsabilidad, mayor seriedad, mayor verticalidad. Puede ser un joven de 20 años como puede ser un tipo mayor de 60 años. Eso yo creo que no es relevante. Lo relevante es quiénes van a hacer.
Bien, amigos, antes de analizar estos dos puntos que habíamos anticipado, queremos insistir en el ámbito de competencia de la Comisión Ocasional, asambleísta Torres. Bueno, luego de haber escuchado varios comentarios, se torna sumamente importante lo que la Comisión le pueda decir a la Asamblea en cuanto a los márgenes del debate. Por ejemplo, ¿podría la Asamblea reducir la edad de 30 a 25 años, cuando ahora está en 35? Yo creo que no, porque la propuesta que hizo la mayoría de gobierno fue bajar de 35 a 30. El cambio de 30 a 25 ya supone un cambio que altera el artículo completamente. Ya no es un cambio de forma simplemente, y peor, un cambio gramatical. Y lo que más me preocupa es el anuncio que han hecho algunos legisladores, que la Corte Constitucional debe acompañar a la Asamblea y a la Comisión durante todo el debate. En otras palabras, la Comisión y la Asamblea deben rendirle cuentas permanentemente durante estos 12 meses a la Corte Constitucional. Bueno, yo digo, ¿qué pasa? La Corte Constitucional ejerció el control previo de constitucionalidad. ¿Puede ejercer el control posterior cuando alguien demande la inconstitucionalidad por la forma de lo que haya hecho la Asamblea? Entre tanto, la Corte Constitucional no debe decir ni pío. Sería un gravísimo error que desde la Asamblea se le comience a consultar a la Corte y la Corte opina. ¿Qué va a ocurrir entonces? ¿Que se neutraliza una posible demanda de inconstitucionalidad en lo futuro? Porque si la Corte estuvo dando opiniones todo el tiempo, significa que toda la aprobación y discusión es completamente constitucional, cuando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece la posibilidad que sobre una enmienda ya en vigencia se pueda demandar la inconstitucionalidad por la forma. Esos son los desajustes conceptuales, esas son las oscuridades que existen en el debate, porque no hay reglas. Si hubiese reglas precisas que dijeran cómo se realiza el primer debate, el segundo, en el tema de las enmiendas o de las reformas, si fuese el caso, no estaríamos en medio de esta discusión. Gracias. Asambleísta Hernández. Como he señalado en varias ocasiones, la Corte también tiene que actuar pegada a lo que dice la Constitución. Las atribuciones de la Corte están determinadas en el artículo 436 de la Constitución. Los dictámenes obligatorios que tiene que hacer la Corte están determinados en el artículo 438 de la Constitución. Y el caso del control de constitucionalidad me parece que está determinado en el artículo 106 de la ley. Por lo tanto, la Corte tiene que actuar pegada también a lo que dice la norma constitucional y legal. En este caso, que la Corte señala en su resolución, en el numeral 3, que tiene que enviarse informes, corresponderá hacerlo, porque ya es una decisión y ya está emitido como sentencia de la Corte. Pero de ninguna forma, eso puede entenderse como un proceso de colegislación, porque entonces la Corte estaría privándose de poder cumplir el control posterior de constitucionalidad, que es una de sus atribuciones. Entonces yo creo que aquí no hay que confundir, habrá que enviar la información que requiere sobre lo que está haciendo la Asamblea, pero eso no significa resignar en el fondo la tarea de la Asamblea, que es efectivamente la de legislar. Vamos al tema de la edad, que además era materia de este bloque. ¿Qué es lo de fondo? ¿Qué es lo de fondo? El argumento de la Corte en la sentencia. Dice, voy a leer, son 2 o 3 líneas, dice. En ese orden de ideas, la propuesta de modificación del texto constitucional remitida por los asambleístas no genera una afectación a los derechos de las personas o las garantías constitucionales. Al contrario, fomenta la inclusión de los jóvenes en la toma de decisiones en el ámbito del poder público, lo cual garantiza una democracia plural y participativa, conforme lo determina el artículo 31 de la Constitución de la República. Este, que es el elemento de fondo, se modifica si la Asamblea, por ejemplo, resuelve otra edad que no sea 30 años, resuelve, digamos, 25 o 27, 28. ¿Se modifica este criterio, que es lo de fondo de la sentencia de la Corte? No se modifica. Pero se altera la propuesta inicial. Efectivamente, pero es que de lo contrario sería insustancial el debate. Ya con lo que la Corte diga habría que publicar en el registro oficial. No, la Asamblea tiene un papel y ese papel es de legislar. Mientras no se altere el fondo de las determinaciones de la Corte, creo yo que la Asamblea tiene potestad de hacerlo. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, bueno, volviendo a los temas que planteamos para este bloque, usted ya habían ambos citado el ejemplo relacionado con la reducción de la edad para ser candidato a la presidencia de la República. Escuchamos también a los ciudadanos, sus opiniones respecto a este tema. ¿No sería mejor dejar sin una edad determinada para que luego, cuando otra tendencia política gobierne, no se modifique y se suba la edad en ese caso?
Bueno, tradicionalmente la edad para ser presidente de la República en varios países ha sido una edad que ha estado por sobre la edad legal. Los 18 años en algunos países del área latinoamericana no ha sido la regla para poder acceder a un cargo público tan importante como la presidencia, sí a otros cargos menores como concejalías, eventualmente alcaldías o participaciones en la asamblea. El bajar de 35 a 30 para mí es un tema en el fondo irrelevante. Me parece que la propuesta al menos va en consonancia con el hecho de que la población ecuatoriana es mayoritariamente jóvenes y no se puede legislar como si es que fuese una población vieja. Establecer 30 años está bien, si bajan a 25 años yo diría no habría problema. Va a ser muy difícil que alguien de 25 años tenga el porte político como para aspirar al cargo. Yo siempre soy contrario a todo tipo de restricciones o barreras como estas. Creo que las barreras o restricciones son naturales. Pero si quieren bajar a 30 años, pues que bajen, no veo ningún problema. Si se baja a 25 habrá que discutir si se puede o no modificar el texto. Si se quiere eliminar cualquier barrera es otra opción y dejamos simplemente en 18 años de edad. Pero más allá de estos cambios, creo que debemos mirar otros que están dentro de las 16 enmiendas. ¿Qué pasa con la Contraloría General del Estado? ¿Qué pasa con las Fuerzas Armadas? ¿Qué va a ocurrir con aquellas personas que ingresen al servicio público y pudiendo haber estado amparadas por el Código del Trabajo, ya no van a estar cubiertas por el Código del Trabajo, sino por la Ley de Servicio Civil? ¿Qué pasa con la limitación a las competencias seccionales para consultar sobre cualquier tema, salvo tributarios y estructura administrativa? Ese tema se restringe. ¿Qué ocurre con el tema también de las competencias de los gobiernos seccionales en materia de salud y educación? Hay varios temas que están más allá de la reelección inmediata o de la edad mínima para ser candidato a la presidencia de la República. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, ¿qué decir? Quiero en primer lugar aclarar que no estoy proponiendo de ninguna manera el que se pueda ahora modificar la propuesta inicial, que es de 30 años, y colocar en 25. Es simplemente un ejemplo para determinar qué es lo que sí puede hacer la comisión y qué puede hacer la asamblea, ¿sí? Porque, y en esto creo que la Corte no puede contradecir sus propios argumentos. Mientras no modifique la estructura de la Constitución, mientras no modifique la estructura del Estado, no restrinja derechos, no altere el procedimiento de reforma constitucional y no contradiga los argumentos de fondo del propio fallo, la Asamblea puede obviamente hacer y puede actuar. Vean lo que dice la propia Corte. En cuanto a la posible alteración de la estructura fundamental, el carácter o elementos constitutivos del Estado, se debe mencionar que dentro del ejercicio democrático la limitación del requisito de edad no altera el sistema presidencial. Sobre el carácter y elementos constitutivos del Estado, conforme lo señala la Corte Constitucional, estos se encuentran contenidos en la propia Constitución en sus artículos 1 al 9. Mientras no se violente lo que dice la Constitución entre el 1 al 9, se puede efectivamente modificar. Y algo importante, lo que dice la propia Corte, por otro lado, en cuanto a la estructura fundamental del Estado, la Corte Constitucional para el periodo de transición, dentro del dictamen 001, dijo: sobre la estructura fundamental del Estado, nuestro país básicamente se encuentra dividido en 5 funciones. Si el fundamento de la reforma fuera prescindir de las funciones, esto significaría alterar la estructura del Estado. Entonces, no es una propuesta de ninguna forma que pongamos ahora 25, es solo un ejemplo de que las atribuciones de la Comisión y de la Asamblea son las de legislar y las de llevar adelante el proceso de enmiendas. Yo coincido que hay muchísimos temas que debemos debatir. Cada uno de los que ha señalado Luis Fernando son materia de debate y ojalá ese debate no solo sea restringido a la Asamblea, sino con la mayor participación ciudadana. Gracias, asambleísta Hernández. Amigos, nos vamos a una nueva pausa. Continuamos enseguida con más de tesis y antítesis. Recuerden que analizamos el inicio del trámite del proyecto de enmiendas constitucionales al interior de la Asamblea Nacional. Volvemos. Amigos, estamos de regreso con más de tesis y antítesis. El tema de hoy, el inicio del trámite del proyecto de enmiendas constitucionales al interior de la Asamblea Nacional. Recuerden que tesis y antítesis se reproduce por la señal de la radio de la Asamblea Nacional y el portal de noticias ecuadorenvivo.com. Asambleísta Torres, eventualmente, luego del trámite que se produzca al interior de la comisión y la posterior aprobación de este proyecto de enmiendas, en su momento podrán demandar la
constitucionalidad de lo que se ha aprobado. Sí, la Ley Orgánica la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional prevé que se pueda demandar en cualquier momento, después de aprobado, aunque dice 30 días después, la inconstitucionalidad por la forma de lo que haga la Asamblea. ¿Ello qué significa? Que la Asamblea no puede equivocarse en cuanto a la forma y al procedimiento. Pero difícilmente podría equivocarse si la Corte Constitucional estaría haciendo el seguimiento de este trabajo. Es que la Corte no puede hacer el seguimiento, porque si la Corte hace el seguimiento, también es partícipe de cualquier inconstitucionalidad. Pero de alguna manera eso es parte de la sentencia. Es que ese es el gravísimo error de la sentencia. Y lo otro más preocupante es que la Asamblea, que viene a ser un constituyente derivado, ya no es el legislador común y corriente, se arrodille ante la Corte Constitucional. La Corte terminó su función cuando emitió el dictamen previo y podrá nuevamente actuar después de que la Asamblea constituyente derivado, para utilizar una terminología tradicional del constitucionalismo, termine su función. Pero resulta que la Corte Constitucional quiere estar con la Asamblea acompañando en todo el proceso. Eso le vuelve corresponsable a la propia Corte Constitucional. Pero se ha dicho que no serían colegisladores como se entendería. Es que al estar conociendo informes y pronunciándose sobre los informes implícitamente o explícitamente, resulta que cuando la Corte Constitucional deba pronunciarse sobre una demanda de inconstitucionalidad por la forma, fácilmente se podrá demostrar que la Corte estuvo al tanto de todo y en unos casos prendió luces rojas y en otros no. De ahí que es peligrosísimo este control que anuncia la Corte. Y luego viene algo más preocupante. La Corte de antemano dice que el acto administrativo o el acto normativo estará sujeto a control de la Corte. Es decir, ya de antemano la Corte dice que estas enmiendas se aprobarán por acto administrativo o por acto normativo. Bueno, hay una gran confusión. El acto administrativo tiene efectos individuales. El acto normativo de efectos generales, pero esto rige en el derecho administrativo. Estamos hablando del poder constituyente derivado y la Asamblea. La Asamblea podría, mediante otro acto que no se llame ni administrativo, tampoco normativo, expedir las enmiendas. Yo veo, por ejemplo, allí un desacierto gravísimo de la Corte Constitucional en su dictamen. Lo que sí se sabe es que el presidente no podrá pronunciarse sobre lo que haya hecho la Asamblea. Como no es ley, el presidente no puede sancionar u objetar. Luego de aprobada la enmienda por parte de la Asamblea, esta se publica en el registro oficial y entra en vigencia. Y cuando esta ocurra, cualquier ciudadano puede demandar la inconstitucionalidad por la forma o por vicios de procedimiento. Inclusive los asambleístas de oposición. Los asambleístas de oposición, cualquier ciudadano. Para ello será importante entonces el rol que jueguen al interior de la comisión. Por supuesto, en la comisión y en el pleno. Es que muchos solamente ven la comisión es lo mismo que el pleno. Alguien que no quiere estar en la comisión también debe irse del pleno, porque lo que se diga en el pleno se va a decir en la comisión. Por eso yo he dicho, no voy a rehuir el debate, no he pedido estar en la comisión, pero como sí quiero estar en el pleno y anuncié que el pleno no abandonaré, pues no tengo argumentos para decir no voy simplemente a la comisión. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Coincido con Luis Fernando en esta parte final. Lo que señala es muy claro. Quien se niega a participar en la comisión no puede exigir ese derecho al pleno, porque está renunciando a su condición intrínseca de legislador, de debatir, de hablar, que es el origen del Parlamento. Veamos nuevamente el tema de la Corte. ¿Qué dice en el numeral 3 la Corte? La Asamblea Nacional informará, no entiendo para qué, efectivamente, a la Corte Constitucional sobre cualquier acto normativo o administrativo, incluso señala, con efectos generales adoptados en el marco del cumplimiento de este dictamen. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si la comisión decide trasladarse y reunirse en varias ciudades del país, eso es un acto administrativo. ¿Tendrá que informarse de eso a la Corte Constitucional? No entiendo para qué. Lo que sí no puede hacer la Corte es asumir, mientras la Asamblea está legislando, que efectivamente ahí, en ese momento, el momento que la Asamblea, que tanto la Comisión como el Pleno, trata las enmiendas, estamos siendo parte del poder constituyente derivado. ¿Derivado de dónde? De la propia norma constitucional. Por lo tanto, no puede ser copartícipe de las normas que se van desarrollando ni de las enmiendas que se van realizando. ¿Por qué? Por lo que dice la propia Corte en el numeral 4, que es contradictorio con el 3. La Corte Constitucional deja salvo
el control de constitucionalidad respecto de cualquier acto normativo posterior que emita la Asamblea Nacional en tratamiento de propuesta. Esto sí está absolutamente de acuerdo a lo que dice la Constitución y también de acuerdo a lo que dice la ley. La Constitución me parece que en el artículo 436 y la ley en el artículo 106, la ley de garantías jurisdiccionales. Esto sí puede hacer la Corte. ¿Pero en qué momento se produce eso? ¿Durante o posterior al trámite? Como dice el artículo 436 y como dice la sentencia de la Corte, dejar a salvo el control de constitucionalidad respecto de cualquier acto normativo posterior que emita la Asamblea Nacional. Un minuto. ¿Sí? Entonces, en lo posterior, cualquier persona efectivamente puede demandar la inconstitucionalidad de lo que se ha realizado. Por esa misma razón, la Corte no puede ser parte del proceso de discusión y de aprobación de la Asamblea. Ese es un momento que le corresponde a la Asamblea como integrante, como parte en ese momento del poder constituyente derivado. Estos son elementos importantes, creo yo que efectivamente también en el CAL seguramente tendremos que hacer algunas precisiones, por ejemplo, como la que hay que señalar que en el primer debate no se aprueba nada. El primer debate es para discutir, para establecer criterios, para marcar posiciones. Esto debe servir como insumo para el debate en la sociedad y es en el segundo debate donde se aprueban. Me parece que en eso hay que seguir el procedimiento que está establecido para las leyes y de igual forma en otras cosas en las que el funcionamiento de la comisión puede ser análogo a lo que sucede con el funcionamiento de las comisiones permanentes u ocasionales. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres, por sus criterios. Amigos, ustedes ya han escuchado, hemos hecho un segundo análisis de lo que tiene que ver con el tratamiento del proyecto de enmiendas constitucionales. Recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, la síntesis les corresponde a ustedes. De esta manera estamos cerrando ya este programa de debate político, no sin antes también recordarles que Tesis y Antítesis está cumpliendo ya un año, así que reiteramos la invitación para que ustedes formulen sus observaciones, sus sugerencias, sus preguntas y las pueden canalizar por nuestra página de Facebook de Tesis y Antítesis. Además, les recordamos que el video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Tesis y Antítesis se retransmite por la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados Se Crea y por el portal de noticias ecuadorenvivo.com. Hasta la próxima semana.